En el año 1886, según mi propia investigación, 3 genios únicos en la historia coincidieron en París. En 1882 Tesla se trasladó a París, Francia, para trabajar como ingeniero en la Continental Edison Company. A principios de marzo de 1886, Vincent Van Gogh llegó a París de improviso y se instaló por 2 años en casa de su hermano Theo, director de una de las sucursales de la Galería Boussor, Baladon-Etier. Robert William Chambers en 1886 se trasladó a París para estudiar Bellas Artes. Sus trabajos fueron expuestos en el Salón de 1889. En 1893 volvió a Nueva York y vendió sus ilustraciones a las principales revistas de actualidad, Life, Truth y Vogue. Se convirtió así en uno de los dibujantes más conocidos del momento. Estos 3 genios se conocieron, posiblemente pertenecían a alguna sociedad secreta, pero está claro que se conocían, y no solo eso. En ese año 1886 pasó algo que cambió el mundo conocido. Siempre se pensó en la llegada del anticristo en estos tiempos de crisis mundial, pero fue aquel año cuando se abrieron las puertas hacia otra dimensión oscura. Mirar la noche estrellada dibujada por Van Gogh es la plasmación de un hecho único: la noche que se abrieron las puertas del antimundo a nuestro mundo. Esta investigación empezó hace un año, cuando pude ver el video de las espirales en el año 2009 en Noruega. Estas espirales son abiertas para abrir puertas a otra dimensión. El invento seguramente fue de Nikola Tesla. Este antimundo tendría una relación muy estrecha con el color amarillo, así que estos genios encontraron una forma de revelar y contar al mundo este gran secreto que compartían, y a través de sus cuadros Van Gogh y sus relatos de terror Robert W. Chambers contaban todo eso que ellos conocían y no podían contar. Van Gogh dibujaba una y otra vez cuadros de color amarillo, mientras que Robert W. Chambers escribió uno de los relatos de terror más famosos de la historia, El Rey Amarillo. Muy de moda con el tema de la serie True Detective. Robert W. Chambers fue el que escribió sobre el mundo de Carcosa, que sale en la serie True Detective en su obra El Rey Amarillo. Pero Van Gogh quiso dar un paso más y dibujó su cuadro más famoso, La Noche Estrellada, con esas extrañas espirales en la noche que todos los entendidos quieren explicar, pero que en fondo no tienen ni la más ligera idea de qué son esas espirales. Porque de verdad, ¿qué explicación puede tener esas espirales? ¿Quién de verdad alguna vez pudo ver espirales en el cielo? Nadie. Empecé a ver este gran secreto que conocían Van Gogh y Robert W. Chambers, y Nikola Tesla de forma casual. Un día encontré un video en YouTube sobre unas espiral que apareció en la noche del año 2009 en Noruega. En el video hablaban desde ovnis a portales estelares, al famoso A, un largo etcétera. Entonces realicé algo sencillo: puse en el buscador Google espirales en la 9 opción, encontré espirales de Van Gogh cuadro La Noche Estrellada. Ahí estaban en el mismo cuadro de Van Gogh las mismas espirales de Noruega del año 2009. Ahí encontré algo para investigar y todo tenía sentido. Es un misterio saber cómo estos 2 genios, Van Gogh y Robert W. Chambers, conocían todas estas cosas, pero esas espirales eran portales. Puertas que se abren para entrar en otra dimensión, quizás el reino del Rey Amarillo como el relato de Robert W. Chambers, o quizás como esos cuadros que pintaba Van Gogh todo de amarillo, muestran un mundo oculto que no podemos ver. En ese año 1886 se abrió una puerta hacia otra dimensión, formando una gran espiral que Van Gogh dibujó en su cuadro La Noche Estrellada para inmortalizar ese momento. Por esa puerta entraron seres del antimundo. Esto es lo que encontré que ocurrió aquel año. Leer, porque esto es la historia oculta que nos querían contar Van Gogh y Robert W. Chambers. A partir del siglo XIX, se empezaron a rezar unas oraciones especiales luego de la misa. Se trata de súplicas añadidas en tiempos de tribulación, oraciones por las grandes intenciones de la Iglesia, en las que debe participar también el pueblo, y que por eso se rezan con los fieles en su propia lengua. El mismo León XIII, en 1886, introdujo la invocación del Arcángel San Miguel. No se trata de una nueva oración, sino de una invocación aislada, con carácter de exorcismo, rarísima en la liturgia romana. Hundman, Joseph, El sacrificio de la misa, Bach, página 1026. Las palabras del principio de la invocación se encuentran en el verso aleluyático de las misas del Arcángel San Miguel, el 8 de mayo y el 29 de septiembre, contra una leyenda, que se iba formando acerca del origen de esta invocación. Se dirige vers, die GBTNHL. Messe. Teol, Prat. Quartalsschrift, 87 1934 161, 163. Con todo, recuerdo que don Francisco Brem, consejero eclesiástico de la editorial litúrgica Fr.
Usted, Ratisbona, recién vuelto de un viaje de Roma, nos contó, hacia el año 1928, que en una sesión para la Sagrada Congregación de Ritos en que se trataba de derogar estas oraciones, y a la que él asistió, cuando ya todos estaban de acuerdo para suprimirlas. Allá es de día como acá es de noche, y al contrario, como allá es de noche acá es de día. J. de Mandevila, Libro de las Maravillas del Mundo, Visor, Madrid, 1984, Capitán Sliff, p. 119. Un anciano cardenal, cuyo nombre no recuerdo, se levantó para contar que el mismo León XIII le había dicho que la invocación de San Miguel la había añadido contra la amenaza de la francmasonería, movido a ello por una revelación sobrenatural, N. del T. La oración a San Miguel del Papa León XIII. En octubre 13, 1884, el Papa León XIII experimentó una visión horrible. Después de celebrar la Eucaristía, estaba consultando sobre ciertos temas con sus cardenales en la capilla privada del Vaticano, cuando de pronto se detuvo al pie del altar y quedó sumido en una realidad que solo él veía. Su rostro tenía expresión de horror y de impacto. Se fue palideciendo. Algo muy duro había visto. De repente, se incorporó, levantó su mano como saludando y se fue a su estudio privado. Lo siguieron y le preguntaron: ¿qué le sucede, su santidad? ¿Se siente mal? Él respondió: oh, qué imágenes tan terribles se me han permitido ver y escuchar. Y se encerró en su oficina. ¿Qué vio León XIII? Vi demonios y oí sus crujidos, sus blasfemias, sus burlas. Oí la espeluznante voz de Satanás desafiando a Dios, diciendo que él podía destruir la iglesia y llevar todo el mundo al infierno si se le daba suficiente tiempo y poder. Satanás pidió permiso a Dios de tener 100 años para poder influenciar al mundo como nunca antes había podido hacerlo. También León XIII pudo comprender que si el demonio no lograba cumplir su propósito en el tiempo permitido, sufriría una derrota humillante. Vio a San Miguel Arcángel aparecer y lanzar a Satanás con sus legiones en el abismo del infierno. Después de media hora, llamó al secretario para la congregación de ritos. Le entregó una hoja de papel y le ordenó que la enviara a todos los obispos del mundo, indicando que bajo mandato tenía que ser recitada después de cada misa, la oración que ahí él había escrito. En esta historia se puede ver el anuncio de Satanás de la llegada de su reino a nuestro mundo. La noche estrellada dibujada por Van Gogh el día que estas puertas se abrieron para la entrada de este reino que durante más de 200 años domina este mundo desde aquel día. En la serie True Detective encontrarás de forma subliminal la amistad de estos dos genios que lucharon contra este mundo satánico que nos domina, incluso podemos encontrar un cierto parecido en uno de los protagonistas con Van Gogh. Quizás algún día podamos saber quién es Nikola Tesla en la serie Quizás el Rey Amarillo. El extraño destino de Nikola Tesla. Segundo misterio. Un inquietante estallido conmovió la vecindad, seguido por el tintineo de cristales rotos de los edificios de la cuadra. Los vecinos alarmados, ingresaron al recinto del cual había surgido el imprevisto temblor y encontraron a un hombre, dando frenéticos golpes a un extraño artefacto para detenerlo. No era la primera vez, ya en otras oportunidades, el vecindario había sido sorprendido por relámpagos y truenos que alteraron sus apacibles tardes. Corrían rumores insólitos, al parecer este extraño individuo provocó un terremoto a escala, al conseguir una frecuencia de resonancia que casi derribó al edificio en donde vivía. ¿Una máquina que produce terremotos? Delirante. Nadie podía creer semejante fantasía. Sin embargo, desde aquel laboratorio seguían saliendo impresionantes relámpagos, sonaban ensordecedores truenos que se escuchaban a más de 30 kilómetros de distancia y además había temblado la cuadra. ¿Quién era aquel extranjero alto, esquivo, de rostro enjuto y mirada melancólica? Su historia se inicia en el pequeño poblado de Smiljan, otrora parte del hoy inexistente Imperio Austrohúngaro, el 10 de julio de 1856. Su padre un religioso de la Iglesia Ortodoxa Serbia, su madre una campesina analfabeta. Poco se sabe de su formación, salvo que hizo algunos cursos en la Universidad de Carolina en Praga y otros en la de Graz, pero sin completar sus estudios. Nikola Tesla, de él estamos hablando, era un verdadero autodidacta, aquellos que justifican el antiguo adagio que dice la universidad pule las piedras, pero opaca los diamantes. Rebelde a la polvorienta ortodoxia académica, supo sobrevivir a ella renunciando a sus exigencias pueriles, para brillar en la soledad de sus realizaciones, como un astro único en la historia de la ciencia. Trabajó en diversos lugares: Praga, Eslovenia, Budapest y París. En esta última en la filial francesa de la Continental Edison Company, de propiedad de un ícono de la ciencia moderna Thomas Alva Edison.
Su talento sobresalía tanto entre sus colegas, que un ejecutivo de la compañía, Charles Batchelor, lo animó a viajar a Estados Unidos recomendándolo al propio Edison con una carta que decía: "Conozco a dos grandes hombres, usted es uno de ellos y el otro es este joven". Esta carta, que cualquiera pensaría como un pasaporte al éxito y al bienestar, muy por el contrario fue la entrada al averno de la humillación, la explotación, el robo intelectual y la calumnia. El gestor de tamaña injusticia. Thomas Alva Edison, para muchos ejemplo de generaciones y paradigma del hombre moderno, sin embargo parece haber sido uno de los mayores fraudes de la historia de la ciencia. ¿Quién fue Tesla? Tesla fue un creador sin parangón en la historia moderna, tal vez comparable a lo que fue Leonardo da Vinci en el 1400. Inventó la corriente alterna, el motor de inducción electromagnética, turbinas muy eficientes, la radioinvención que fue robada por Marconi y Edison, fue experto en termodinámica, energía solar, rayos X. Desarrolló lo que 50 años después sería el rayo láser. También creó un sistema de transmisión de energía inalámbrico, o sea que podía transmitir energía sin un medio físico que la transporte, sin cables. En relación a este último sistema, logró encender a un conjunto de lámparas de 50 vatios a 40 kilómetros de distancia y lanzó la idea de poder concentrar y transmitir energía a grandes distancias. Desarrolló generadores eléctricos que extraían energía de la Tierra y la atmósfera. Él sabía que el movimiento del planeta genera una cantidad de electricidad ilimitada que reposa sobre nuestras cabezas a diario. Además ideó extraños artefactos cuyo propósito era controlar el tiempo, crear lluvias torrenciales, provocar sequías, tsunamis y hasta terremotos. Tesla también fue un visionario, ya que pronosticó la televisión, los teléfonos celulares, los potenciales usos del satélite y la posible utilización de máquinas del tiempo meteorológico capaz de controlarlo a grandes distancias. Lo curioso es que todo lo pensó antes de 1910. ¿Cómo es posible que semejantemente haya pasado de la gloria al fracaso soportando el injusto estigma de la locura que le adjudicaron sus notables y prósperos enemigos? El origen del odio. Cuando Nikola Tesla comenzó a trabajar con Edison en los Estados Unidos, le advirtió la necesidad de rediseñar los ineficientes motores y generadores de su empresa. Este rediseño implicaría una notable mejora de rendimiento para la compañía con el consecuente aumento de ganancias económicas. Al escucharlo, Edison le promete $50.000 de honorarios para encargarse del trabajo. Sin embargo, después de trabajar varios meses mejorando los diseños de los generadores de corriente continua y mientras le brindaba varias patentes que Edison registraba como propias, recibió como pago una irónica respuesta. Edison le dijo: «Tesla, ¿usted acaso no entiende nuestro humor estadounidense?». Con esta frase Edison rompió su palabra. Sin embargo, no contento con ello, le negó un aumento de salario de $25 a la semana y ganaba $18 y Tesla terminó por renunciar. Al poco tiempo y a pesar de haber renunciado, Nikola Tesla, necesitado de trabajo, terminó cavando zanjas para la compañía de Edison por un breve período de tiempo. La guerra de las corrientes. Estos episodios significaron el nacimiento de una rivalidad que duraría toda la vida. Edison propugnaba un sistema basado en la corriente continua CC que Tesla estimaba ineficiente. Este propuso un sistema diferente que con el tiempo llegó a convertirse en el estándar mundial en la materia: la corriente alterna AC. La diferencia entre ambos sistemas está en la eficiencia superlativa que implicaba el método de Tesla para el transporte de la electricidad, con mínimas pérdidas. El sistema de Edison necesitaba de una planta generadora cada kilómetro para mantener estable el voltaje a lo largo de su red de energía. En 1886, Tesla funda la Tesla Electric Light Manufacturing. En 1887 Tesla presentó 7 patentes en los Estados Unidos referidas al sistema de corriente alterna. El invento posibilitaba la transmisión de energía a larga distancia e interesó al millonario empresario George Westinghouse, quien le compró las patentes por $60.000 más una porción de las acciones de su corporación. Edison no se quedó quieto y comenzó una campaña mostrando los peligros de la corriente alterna AC. De hecho, su compañía patentó un único invento con la corriente alterna, la silla eléctrica, y lo hizo para mostrar su peligrosidad. Propuso al estado de Nueva York realizar la primera electrocución humana con su silla, lo que fue calificado como un espectáculo repugnante peor que la propia horca. No tuvo escrúpulos para electrocutar perros y gatos, llegando al extremo de hacerlo con un elefante. Edison encontró ayuda en ricos conglomerados que protegían la corriente continua patentada por el norteamericano, incluso en un comienzo encontró eco en el gobierno, que llegó a prohibir por ley el desarrollo de investigaciones sobre la corriente alterna.
Tesla fue perseguido por agentes oficiales que destruían sus creaciones. Sin embargo, la batalla estaba decidida a favor de Tesla. En las cataratas del Niágara se construyó en 1893 la primera central hidroeléctrica gracias a sus desarrollos, consiguiendo en 1896 transmitir electricidad a la ciudad de Buffalo, Nueva York. Con el apoyo financiero de George Westinghouse, la corriente alterna sustituyó a la continua. Tesla fue considerado desde entonces el fundador de la industria eléctrica. A pesar de la nefasta publicidad de Edison, la corporación Westinghouse y Tesla ganaron la licitación para iluminar la Feria Mundial de Chicago, la primera en utilizar energía eléctrica. Sin embargo, Edison, resentido por haber perdido la licitación, impidió la utilización de la bombilla eléctrica. Tesla fabricó una bombilla más simple que requería menos tiempo para su fabricación. Su triunfo final llegó cuando el presidente Grover Cleveland accionó un botón que encendió en un instante más de 200.000 bombillas eléctricas de la feria. Al final es difícil determinar el alcance de la tecnología desarrollada por Tesla. Algunos creen que sus invenciones han sido utilizadas por el gobierno, incluyendo posiblemente como prototipo de ARP, otros creen que muchas de sus proyectos al final de su vida eran irrealizables, sueños cósmicos afincados en el éter o en un poder mesmérico de la electricidad. De cualquier forma, la historia de Tesla es fascinante y merece investigarse con mayor profundidad.